Estamos en un momento histórico, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la oportunidad de crear una nueva realidad que nunca hemos vivido y es saldar las terribles cuentas que tenemos con el pasado. Estamos en un proceso de paz que tiene la posibilidad de hacernos cambiar de página, de dejar atrás todas las referencias de nosotros como un pueblo que se le da a sí mismo a través de la violencia. Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que puede requerir la mediación de terceros. Con esta definición se destaca la idea de que un proceso no es momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para en un momento determinado alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por atropellos y enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo y el consenso a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física y mediante la implementación de los acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto. Durante más de 50 años, las FARC y Colombia han estado en guerra, medio siglo y más de 200.000 muertos, entre ellos hombres, mujeres y niños de ambos bandos. Este conflicto ha visto nacer y morir a muchos colombianos, generaciones enteras que han sufrido las consecuencias nefastas del mismo. El paramilitarismo y la asociación de narcotráfico con este, las aterradoras masacres, la parapolítica, los falsos positivos, las desapariciones forzadas, el secuestro, las tomas guerrilleras, los campos minados y su indiscriminada agresión a la población, entre otros, nos pone de frente a una realidad innegable. El prolongado conflicto ha sumido el país en la desgracia y las acciones de las FARC hoy no representan más que muerte y atraso. Finalmente llegó el fin al conflicto armado más largo de Latinoamérica. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, o más conocidas como las FARC, nacieron en 1964, como una guerrilla campesina con una ideología comunista que buscaba luchar en contra de la injusticia en un país azotado por la violencia del Bogotazo, los movimientos agrarios y las guerrillas liberales. En aquellos años simbolizaban el inconformismo de la clase popular colombiana, que había sido olvidada por el gobierno y reprimida por el ejército. Las FARC se fundaron formalmente luego de la batalla de Marquetalia, donde sobrevivió Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convertiría en el primer comandante de las FARC hasta el año 2008. Desde 1982, Colombia ha tratado de negociar la paz, en los cuales ha realizado 7 acuerdos, 6 de estos fallidos. Todo comienza desde Belisario Bentancur, un presidente en el cual una de sus propuestas era la paz. Pero el plan de Belisario Bentancur era muy generoso, ya que él había abogado por una amnistía general para los alzados en armas contra el Estado, sin requerir más de la guerrilla, depusieran las armas y retomaran a la vida civil. Pero el M-19 rechazó estas propuestas, ya que ellos consideraban que faltaban reformas sociales y políticas. Estas negociaciones colapsaron totalmente cuando el M-19 hizo la toma del Palacio de Justicia. Entonces, durante ese lapso, las FARC y el Partido Comunista formaron la Unión Patriótica. Aunque muchos dicen que el proceso de Bentancur, aunque muchos clasifican como el proceso de Bentancur como una catástrofe, nos dejaron lecciones para el gobierno de Santos. Una de ellas es que la oposición armada es un actor político y que es necesario abrir un diálogo con ellos, y que abrir la democracia colombiana para darles un espacio de ideologías que antes habían sido rechazadas. Sin embargo, el proceso de Bentancur no se pudo lograr fue porque para hacer la paz es necesario tener apoyo político y no estar en contra de las ideologías del propio partido.
Durante la presidencia de Virgilio Barco coincidió con la guerra de los carteles de la droga contra la administración. Con la presión de las inhumanas acciones de nuevos grupos paramilitares, estos factores descarrilaron su plan de paz durante 3 años. Barco firmó procesos de paz con M-19, Quintilame y una fracción del EPL. 3 grupos revolucionarios que dejaron las armas y retornaron a la vida civil. Desde Virgilio Barco, ningún otro presidente ha firmado la paz con un grupo guerrillero. Su implementación pionera de un marco institucional limitado para negociar la paz se convirtió en el más fuerte de las herramientas de las negociaciones de La Habana. Santos impuso una ruta clara, restringida a 5 puntos, que además excluyó el modelo económico, las fuerzas militares y el cese del fuego antes de las negociaciones. Gaviria asumió la presidencia con el propósito de seguir las políticas de paz que llevaba Virgilio Barco, pero sin importar sus esfuerzos, el país se encontraba en una gran inestabilidad, creada por los asesinatos de Galán, Pizarro, Pardo Leal y Jaramillo. Aparte, la guerra que tenía contra Pablo Escobar, la reforma constitucional y la apertura económica, ante estas circunstancias cualquier proceso de paz no hubiera sido exitoso. Pero no se puede culpar todo a las condiciones de inestabilidad que se encontraba el país, ya que durante el proceso Gaviria ignoró una lección muy importante en el mandato de Bentancur. Las FARC eran y deberían ser entendidas como un actor político para que el propósito de negociar la paz pudiera arrancar con una base sólida. El ELN tiene sus orígenes en la Revolución Cubana de 1959, cuando varios estudiantes colombianos decidieron viajar a la isla para fundar la brigada José Antonio Galán. En aquella época, su representante fue Fabio Vázquez Castaño. En 1964, en territorio colombiano se llevó a cabo la marcha del ELN, que estaba a cargo de los hermanos Castaño. En esta época solo estaban 18 hombres. En 1965 atacaron el territorio de Simacota en Santander y al final de esta toma expresaron los motivos de su lucha armada. Poco a poco se fueron uniendo más personas del país como Camilo Torres, Aurentino Rueda, Domingo Laín, José Antonio Jiménez, Cristóbal Uribe, Bernardo López y Nicolás Bautista. Desde hace casi 40 años, diferentes presidentes de Colombia han intentado pactar acuerdos de paz para poder tener la paz al conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos sería el 7º gobierno que intenta sacar adelante un proceso de paz con la segunda guerrilla más importante del país y más grande. El M-19 fue el primer proceso exitoso que se realizó en Colombia, que se llevó a cabo en 1990. Haremos un breve resumen desde los comienzos de este movimiento. Nace en 1979, se llamó así por el fraude electoral de 1970, en las cuales ganó Misael Pastrana sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Fue un movimiento de centro izquierdo que se caracterizó para que la ley se cumpla y se respete. Se conformaba por Carlos Pizarro como líder, Jaime Bateman, Iván Marino, Luis Otero Cifuentes, Andrés A. Morales, entre otros personajes, con ideales nacionalistas, con el objetivo de mejorar el país y sin importar a dónde llegar. Aunque esto lleva muertes, abusos que fueron atroces para el país, como la toma para hacer justicia en 1985. El temor de las personas fue el que llevó a que este movimiento fuera escuchado. Puntos del acuerdo. Primero, el 29 de mayo empezó este proceso de paz
que condujo a que esta organización dejara sus armas. Segundo, antes de que se firmara, hicieron público 11 puntos para una propuesta política. Tercero, 33 dirigentes solicitaron la convocatoria a un plebiscito. Cuarto, con este proceso se abrió la negociación entre Bogotá y Panamá. El 1 de septiembre se nombró Virgilio Barco como presidente. Quinto, después de una larga discusión, el M-19 decidió firmar la paz el 2 de noviembre de 1989. A continuación hablaremos sobre la paz. Antecedentes. Siendo los años de la política de seguridad democrática, el entonces comisionado de paz, Frank Feas, en representación del gobierno de Álvaro Uribe, buscó negociar clandestinamente con las FARC, entre otros funcionarios del gobierno, y bajo condiciones similares a las actuales, sin cesar fuego e incluso desmilitarizando el territorio colombiano, lo que se conoce como zonas de distensión. Puntos de discusión. Primero, política de desarrollo agrointegral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución del problema de las drogas ilícitas. Quinto, víctimas. Sexta, mecanismo de enfrentación de los afrontamientos. Buenos días, hoy nos encontramos con Daniela Ceballos, soy estudiante de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina, estoy en 7º semestre. Hoy te voy a hacer una pregunta sobre el proceso de paz que se ha vivido en Colombia. ¿Crees que los procesos de paz sí lograrán lo acordado? Bueno, en el corto tiempo que lleva, ya he firmado el proceso de paz, los acuerdos, se han visto algunas mejorías que se viven sobre todo en el campo, pero también podemos vivenciarlas acá en la ciudad. Se puede decir que no estamos ya viviendo el proceso de paz, sino un post-conflicto. ¿Qué ha pasado? Se ha disminuido estas circunstancias, estos problemas, pero finalmente yo creo que tardará mucho para que se logre y no se va a lograr a un 100% todo lo que se ha pactado. Esto debido a que a problemas políticos, a corrupción sobre todo por parte de las organizaciones, por parte de los que están en el mando, también por disposición de la gente. No todas las personas están dispuestas, no todas las personas apoyaron este proceso, por las cuales tampoco habrá esa voluntad para afrontar este problema, entonces creo que no. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Buenos días, me encuentro con Guillermo. Te voy a hacer una pregunta sobre Good morning, everyone. Today I am doing an interview about the peace process to Dayana. Dayana studies languages in the Pedagogical University. So, the first question, Dayana. Do you see as possible the forgiveness and reconciliation between citizens and its FARC members? Yeah, I consider it is possible if citizens take into account that every human being made mistakes and deserves to be heard about what they did and for which reasons they did it. It is important too to give them the opportunity to rectify and change. In conclusion, if Colombian people believe in change, the forgiveness would be possible. Thanks, Dayana. You're welcome. Let's continue. The second question. Do you agree or disagree with the political representation given to the FARC?
I agree with the political representation given to the FARC because it represents the opportunity to leave weapons away and instead hear their voices and know about their opinions and suggestions to solve all the problems of the country. So I consider they can do it better if they speak than if they shoot their weaponry. That's all. Thanks, Diana. Pits. Investigate the person. You shall know as much as you can about the person who has been interviewed so that when you go to the interview, you feel prepared and in control of the situation. Get after relevant information you can from the person and infos possible recordings of interview events that you previously granted. This will help you to know the personality of the interviewed and the style of the interviewed that you like. That way you can adjust your interview according to the preference of the person. Peace is a process that we have to all Colombians. It's a process that goes from the house. The peace process in Colombia is more complex than it seems. The armed conflict is composed of several factors that must be tackled in an effective way to achieve the condition of a solid negotiation between the main actors of the conflict. Between these factors, we have the paramilitarization, narcotráfico, lack of social securities, unemployment, and among others.